Bien, buenos días con todos. Soy la abogada Anneri Gisela Cerezo Rodríguez, jueza de esta unidad judicial civil en esta diligencia en calidad de jueza constitucional en virtud de la medida cautelar que ha presentado el accionante Bone Márquez Lino Demesio. Sírvase, por favor, señor actuario del despacho, constatar la presencia de las partes que han acudido a esta diligencia. Señora jueza, se encuentra en la diligencia el señor Lino Demesio Bone Márquez, acompañado del abogado Julián Pérez Rodríguez, es la parte actora. Está el abogado Luis Carlos Bravo Ros, delegado del MIDUBI, y se encuentra la abogada Daniela Alejandra Sotomayor Ordóñez por la Procuraduría General del Estado. Bien, muchas gracias. Habiendo constatado la presencia de las partes en esta diligencia de audiencia pública, siendo el día y la hora señalada, declaro instalada la presente audiencia. Se le ruega a los presentes de que no pueden grabar esta diligencia. Las partes tendrán en su primera intervención hasta 20 minutos para intervenir. Iniciamos el acto con la intervención de la parte accionante. Por favor, abogado. Le ruego que se acerque al micrófono. Muchas gracias, doctora. Buenos días, estimada colega secretaria. Buenos días, doctora, una vez más. A los colegas del MIDUBI y la Procuraduría y a todos los presentes. Me acerco más al micrófono. Bueno, el fundamento de esta medida cautelar es básicamente un acto administrativo del día 15 de febrero del 2016, por medio del cual se solicita la reversión de la vivienda que le había sido otorgada anteriormente a mi defendido por parte del MIDUBI, ante la presunción de un uso inadecuado de la misma, ¿no? En base tanto a un memorando PSB 1208 del MIDUBI y también en base a un reglamento para la operación de incentivos para la vivienda. ¿Cuáles son los fundamentos, doctora, de la medida cautelar que nosotros estamos iniciando? Creo que por el principio de Iura Novit Curia usted es una conocedora del derecho y sabemos cuáles son los requisitos para que una medida cautelar proceda. La Ley de Garantías Jurisdiccionales establece ocasionar daños irreversibles y el 27 menciona básicamente que se amenace de modo inminente y grave con violar un derecho. Lo que yo quiero proceder a explicar en este momento es por qué existe una amenaza de vulnerar un derecho, como está establecido en el 27 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. ¿Cuáles son los derechos que nosotros consideramos están amenazados en ser vulnerados? El derecho fundamental que está amenazado en ser vulnerado es el derecho a la vivienda, está en el 375 de la Constitución. Pero quiero explicar también por qué consideramos que puede estar amenazado la vulneración de ese derecho. Dentro del presente procedimiento hemos constatado que existen ciertas vulneraciones al debido proceso. Existe dentro del procedimiento un acto administrativo que está adjunto al expediente que no dice cuánto tiempo dentro de cuánto tiempo se puede apelar, lo que vulnera el artículo 76 de la Constitución cuando se establece que las resoluciones del poder público son apelables ante un superior. Punto 1. Punto 2. Cuando se inicia un procedimiento administrativo, es evidente que tiene que respetarse también el debido proceso. La Constitución establece que en todo procedimiento que se establezcan derechos, tiene que respetarse el debido proceso. Está establecido también en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El punto es que no existe hacia mi defendido una notificación del inicio de un procedimiento administrativo, donde se le diga, se tiene tanto tiempo para contestar este procedimiento administrativo que se está iniciando. La Constitución establece también en el derecho a la defensa el derecho a presentar pruebas, alegatos, contradecir las pruebas de la parte contraria. No existe tampoco un procedimiento administrativo en el cual se le haya hecho saber a mi defendido que puede presentar tantos alegatos para él poder defenderse de la presunción que se está haciendo de que él está utilizando mal su vivienda.
todas estas vulneraciones al debido proceso nos hacen dudar de la resolución final, de la decisión que ha tomado el MIDUBI de determinar que ha existido una mala utilización de la vivienda que le fue asignada a mi defendido. Como está establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, cuando se trata de una institución pública, esta tiene la carga de la prueba y se presumen ciertos los hechos que expone la parte accionante si es que la parte contraria no determina lo contrario. A mi parecer, la parte contraria debe tener los documentos que respalden si existió o no un procedimiento adecuado para quitar el derecho a la vivienda, para quitar aquella vivienda que le fue otorgada a mi defendido. Como últimos puntos, quiero ser bastante concreto. Otro documento que debería constar dentro de la administración es que, como consta en el artículo 56 del reglamento ya mencionado, se dice que antes de su ocupación final, la persona debe ser notificada a través de un desahucio, otorgándole el plazo de 30 días para desocupar la vivienda. Si en este plazo no se cumple la disposición emitida por el MIDUBI, se procederá de conformidad con este acuerdo ministerial sobre el incumplimiento. ¿Qué quiere decir básicamente el artículo? Antes de proceder a notificar con el desalojo definitivo de una vivienda y con la reversión de la vivienda, el MIDUBI debió haber hecho una advertencia, una primera notificación de desahucio, diciendo, si hay alguna persona que no debe vivir dentro de la casa, tiene 30 días para desalojar. Y luego de eso, si yo constato que la persona sigue viviendo dentro de la casa, entonces ahí sí puedo hacer el procedimiento de reversión y dejar definitivamente sin el hogar a la persona beneficiada, que en este caso es mi defendido. Otra cuestión que debe constar dentro del procedimiento administrativo y que lo hemos puesto dentro de la medida es cuándo se hizo esta primera notificación y el recibido, obviamente, por parte de alguien, por parte de mi defendido, porque de esa manera ahí sí se estaría garantizando el derecho a la defensa y el debido proceso. Nosotros presumimos también que esta notificación nunca se hizo, pero es un documento que debe constar donde la administración y que ellos deben demostrarlo también. Finalmente, doctora, nosotros consideramos que presuntamente, todas estas son presunciones, todos estos son riesgos inminentes, la medida cautelar es preventiva. La acción de protección se da cuando ya hay una vulneración de derechos, la medida cautelar es preventiva, previene la vulneración de un derecho. Presumimos que pueda existir, presumimos muy convencidos del tema, por fuertes indicios, por aquello que voy a mencionar, una vulneración también a la seguridad jurídica. ¿Por qué? El 82 de la Constitución, que todos aquí conocemos, especifica que la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas previas, claras, públicas y aplicadas por la autoridad competente. ¿Qué ocurre, estimada doctora? El acuerdo ministerial y el reglamento que se le está aplicando a mi defendido es del año 2015. Él tuvo su vivienda en el año 2013. Todos sabemos que la ley no es retroactiva, sino que rige para lo venidero. Punto 1 y punto 2. Existe una norma superior que indica qué hay que hacer en estos casos. Norma superior a estos reglamentos emitidos por el propio MIDUBI, que es el decreto ejecutivo que todos conocemos como el JAFE, en el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva. Y con esto termino, doctora, haciendo mi intervención súper concreta. ¿Qué nos establecen los artículos 96 y 97 respecto de cuando el Estado, el Ejecutivo, otorga un derecho y lo quiere retirar? El ERJAF establece no que yo Poder Ejecutivo, puedo retirarlo directamente. Establece que tiene que decidirlo un tercero, el Tribunal Contencioso Administrativo. Y luego de que ese juez decida, recién ahí yo puedo retirar ese derecho que yo he otorgado. Procedo a mencionar qué es lo que está específicamente en la norma. La norma dice: bajo ningún concepto los administrados podrán ser perjudicados por errores u omisiones cometidos por órganos y entidades sometidos a este estatuto. Estamos hablando de la función ejecutiva y por ende de los ministerios que dependen de la misma. En los respectivos procedimientos administrativos, cuando dichos errores o omisiones se refieren a trámites o autorizaciones que dichas autoridades conocían o debían conocer, en los trámites que ellos debían conocer,
supongamos que esto no se trata de un error. Paso al 97, el trámite de lesividad que acabo de mencionar. La anulación por parte de la propia administración de los actos declarativos de derecho y no anulables requerirá la declaratoria previa de lesividad para el interés público y su impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo competente. Me parece que el artículo es clarísimo. En este caso, el MIDUBI ha hecho el otorgamiento de un derecho, en este caso el derecho a la vivienda establecido en el 375 de la Constitución, pero la anulación de este derecho y de los actos administrativos por los cuales fue otorgado este derecho, los actos de administración, no pueden ser anulados por la propia administración. Tienen que buscar un tercero, que es el Tribunal Contencioso Administrativo, y esto lo establece una norma superior al reglamento y al acuerdo ministerial que está citando la parte accionada, punto 1, y punto 2, que es previo a la existencia de estos reglamentos que fueron expedidos en el año 2015. Una vez más, insisto en que el derecho a la seguridad jurídica específicamente se refiere al respeto de estas normas previas, claras, públicas. Y también hablemos de la jerarquía constitucional. Los decretos ejecutivos están por encima de los reglamentos y de los acuerdos ministeriales que expide la propia administración. Agradezco mucho la atención que se me ha prestado. Hasta aquí mi primera intervención. Bien, muchas gracias, abogado. Con lo que ha manifestado y con el conocimiento que ustedes tienen de la acción planteada por la parte accionante, se le concede la palabra al MIDUBI, por favor, a fin de que se pronuncie con respecto a lo solicitado. Sí, buenos días, señora jueza, buenos días, abogados, buenos días a la sala en general. No sé si se me escucha claramente. Ok, primero quisiera hacer constar que el Ministerio de Vivienda es un ministerio que otorga viviendas. Nosotros no tenemos la finalidad de quitar las viviendas, ni un mal accionar. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es que los bienes públicos se utilicen de la manera como se tienen que utilizar. Para eso se ha creado el reglamento de incentivos de vivienda, que no es que salió en el 2015, o sea, siempre existía un reglamento, sino que se ha venido reformando en todos los años, lo cual estoy adjuntando igual en la documentación. El reglamento operacional del sistema de incentivos para la vivienda salió en el acuerdo ministerial 27, registro oficial 597, del 29 de septiembre del 2015, con el objeto de establecer las condiciones, requisitos, procedimientos y sanciones del sistema de incentivos para la vivienda, a fin de facilitar a los diferentes grupos poblacionales especificados para este reglamento el acceso a una vivienda, hábitat digno, como parte del beneficio implementado por el Gobierno Nacional. Adicionalmente, implementar un procedimiento para la devolución del bono de la vivienda y reversión de la vivienda, es decir, identificar y sancionar a aquellos beneficiarios del bono de la vivienda en cualquiera de sus categorías que incumplan con las obligaciones establecidas en la normativa legal aplicable del MIDUBI, y aquellas comprendidas en otros cuerpos legales, controlando de esta forma el buen uso de los recursos públicos otorgados por el Estado a través del Ministerio de Desarrollo de Vivienda. En efecto, sí existe un procedimiento dentro del Ministerio en el cual cada vez que se otorga un bono, un beneficio, porque no se está entregando la vivienda, lo que se está entregando es un beneficio para que la persona, para que habite la persona, pero con este beneficio esta persona se obliga a darle buen uso a esta vivienda. ¿Qué es el buen uso? El buen uso es que no se la venda, no se la arrienda, no se la ceda, y él debería cumplir con la habitabilidad de forma permanente para poder indicar que se ha realizado el buen uso. Aquí me estaban indicando que no había existido un procedimiento, el cual sí existe. Estoy entregando también el informe social para la reversión de la vivienda y evolución del bono de la vivienda en los programas de vivienda rural, urbana marginal, en cumplimiento del acuerdo ministerial 027 del 2015. Esto fue realizado el 4 de enero del 2016. Dentro de este informe, que lo voy a entregar porque lamentablemente ayer recién me llegó la notificación, entonces lo que tuve que hacer es recopilar la mayor información que pueda en el área de los gestores sociales, en lo que indica en la notificación de la reversión, que fue entregada el 18 de diciembre del 2015 a las 4:40, indica que se le concedía un plazo de 10 días contados a partir de la fecha de la presente notificación para que se proceda a evitar y exponer por escrito los motivos de su inobservancia. Adicionalmente, el 18 de diciembre. 18 de diciembre. Igual lo estoy entregando. Adicionalmente, dentro de nuestro reglamento indica que
dado que el señor, cuando presentó la declaración juramentada, él indica que no es que él vive solo, sino que habita él y además habita con 5 personas más, que tiene un núcleo familiar. En nuestros documentos, en nuestros reglamentos, indica que de las formas de la notificación, de no encontrar el beneficiario en su vivienda, la notificación se entregará a cualquier persona que se encuentre en el lugar, y si no hubiere a quien entregarla, se fijará la notificación en la puerta de la vivienda. Para constancia de esta diligencia se sentará una razón por escrito con la presencia de 2 testigos moradores del sector o funcionarios del MIDUBI, quienes suscribirán la razón conjuntamente con el notificador. En el momento de entregarse la notificación será receptada por cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación y la misma se dejase en la puerta de la vivienda, se hará constar esta circunstancia en el expediente, lo cual se señalará con el día y hora en el que se intentó entregar la notificación. La acreditación o a razón de la notificación efectuada se incorporará al expediente. Igual todo esto lo estoy entregando, porque es la notificación. Yo quisiera que usted a breves rasgos me haga un esquema de cuál fue el procedimiento que hizo el MIDUBI con el trámite de reversión en contra del señor Lino. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron los pasos que se dieron previo a la notificación del 15 de febrero? En breves rasgos, lo que se viene haciendo desde el año 2013, se hace un levantamiento de todas las personas que existe una presunción de que están dándole mal uso a las viviendas. Esto fue en el 2013. En el 2014 nuevamente se levantan censos previamente a esto. ¿Cuándo empezó a evidenciarse lo que me está indicando con respecto de la vivienda que ocupaba el señor Lino? En todos los censos son las mismas cantidades de personas. Entonces, cada año se van tratando de verificar si existe el incumplimiento. En el año pasado existía aún el incumplimiento, por tanto es que se llega a la notificación. O sea, lo que quiero hacer entender es que nosotros no tenemos la intención de ir y quitar viviendas, porque nosotros no fuimos creados para eso. Pero por eso existe una notificación en la que el señor puede exponer por escrito 10 días. Si el señor indica que nunca se le entregó la documentación, pero tiene que estar pegada en su puerta. Si él no habita la vivienda, es obvio que nunca la va a encontrar. Señor Lino, usted directamente, ¿usted tuvo conocimiento de la notificación que hizo el MIDUBI el 18 de diciembre del 2015? No. ¿No tuvo conocimiento? ¿No le llegó la notificación? No, no me llegó. ¿O usted no estaba o no estaba en la vivienda? No, porque yo trabajo y la casa pasa cerrada y yo todas las tardes llego y cuando dejan así para una reunión, dejan un papelito debajo de la casa, ahí en la puerta, pero no, hasta la vez yo no he recibido ninguno de esos. ¿Existe alguna constancia? Quiero alegar adicionalmente a la notificación que estoy entregando y al acta que se levanta igual por testigos del MIDUBI. También estamos entregando un CD en el que que lo puede revisar, lamentablemente esto fue ayer, entonces tuve que correr para tratar de sacar la información. Una vez que se dicta una resolución de reversión, cuando van a las viviendas, que el señor no estaba, siempre vamos con una cámara para tomar testigos, para que se vea en qué calidad se está tomando la vivienda, porque lo que quiero estar en claro es que si el señor habitaba ahí, tiene 0% en consumo de energía eléctrica y 0% en consumo de agua. O sea, si habita, tiene que prender la luz por lo menos en la noche. Que también lo estoy constatando ahí. ¿Me puede facilitar la documentación, por favor? Aquí está todo, ¿no? Sí, el CD. Gracias. Mi estimado. Marina. Listo. Continúe, por favor, Ya. abogados. Si no se evidencia un consumo de lo más básico, que son los servicios, no se puede demostrar la habitabilidad en la vivienda. 1. 2. Se tomó de testimonio y en el CD se encuentra de la señora, perdón, se me fue el nombre que está ahí, quien indica ser comadre del señor.
y además vecina, en la que indica que el señor no habita la vivienda, que viene cada cierto tiempo, ingresa, a veces viene una vez cada 2 semanas, ingresa a la vivienda y se vuelve a ir, va a la casa de un hermano. No se encontraba ni él ni su núcleo familiar. ¿Cómo se constata también eso? Una vez que se apertura la vivienda, una vez que se tiene la resolución, se aperturó la vivienda, no se encontraba la persona. Usted podrá ver que si ingresa, los colchones están emplastificados, están levantados, no hay nada, no hay ningún señalamiento de que existieran niños o, bueno, personas mayores de edad, que exista una comida, que exista algo que indique que existe una habitabilidad en la vivienda, donde se guardan los alimentos. No existe nada de eso. Adicionalmente, la señora, otro el incumplimiento del señor es que, como testimonio de la comadre del señor, que también se encuentra dentro del CD, es que el señor arrendaba la vivienda también a amigos de esta persona, amigos del accionante. ¿Eso tienen conocimientos por versiones de la vecina? Por versiones de la comadre de él. Ok. ¿Algo más que desee indicar, abogado? Ya. Una vez que se da las notificaciones, se le da 10 días para contestar, exponer por escrito. Cúmplame informar también que no en todos los casos se llega a la reversión de la vivienda, porque cuando las personas van, indican, ¿sabe qué? Yo sí habito la vivienda, mire, aquí está, demuestro con mis consumo de energía eléctrica, esto es lo que pago mensualmente, esto es lo que pago de agua. Si se demuestra eso, nosotros lo que le hacemos firmar es un acta de que están regresando a habitar la vivienda y no hay ningún inconveniente, lo cual también se lo puede mostrar porque hemos tenido otros casos, ¿no? Por favor, el abogado está interviniendo. Donde hemos tenido otros casos. Luego de esto, se notifica la resolución y una vez que ya se le retoma la vivienda, porque con la resolución se levanta el acto, si es verdad que se va a la vivienda y se verifica cuál es el estado de los enseres que se encuentran dentro, si es que habita o no habita. En este caso, el señor no habitaba la vivienda. Ese fue el incumplimiento. Y el segundo incumplimiento es que, por versiones adicionales, no solamente de una persona que tiene un vínculo familiar o comadrazgo del señor, sino de los vecinos, ha alquilado la vivienda, lo cual es otro mal uso. Y adicionalmente estoy buscando también, porque el año pasado tuvimos que el señor llegó a una mediación con vecinos de él porque era una persona problemática. Lamentablemente no lo pude encontrar porque el abogado que llevaba el caso ya no trabaja en el Midubi, pero lo puedo adicionar una vez que el departamento de informática me logre aperturar todos los correos de este abogado. Pero, o sea, este es otro incumplimiento adicional, o sea, el mal uso que le da la vivienda, el mal uso de su estadía dentro del proyecto habitacional sociovivienda y además alquilar la vivienda, lo cual lo indica ahí. Y hay 2 videos, uno en el que habla la señora, en la que ella, me imagino que trataba de menguar un poco las cosas, diciendo, no, lo que pasa es que él, si bien es cierto, no habita por tanto tiempo, pero él sí viene de vez en cuando. No puede darse ese tipo de habitabilidad, porque tenemos muchas personas que sí hicieron y sí han cumplido el procedimiento para la entrega de la vivienda y no le podemos entregar la vivienda porque existen estos casos en el que no utilizan la vivienda, le dan un mal uso a la vivienda y no podemos, el gobierno nacional no puede entregar viviendas mientras exista un mal uso. Adicionalmente, como fue una resolución, creo que la acción debía haber sido llevada ante lo contencioso administrativo, porque la acción de protección tiene que llevarse una vez que se han agotado todas las instancias. Esto no es una acción de protección, es una medida cautelar. Ok. Es una medida cautelar independiente. Tengo una pregunta. Sí, cuando existe un trámite como es el tema de la reversión de las viviendas que otorga el bono del Midubi, ¿cuáles son los recursos a los que tiene acceso, en este caso el señor Lino, con la finalidad de poder llegar a un arreglo o una solución para que no le quiten la vivienda? ¿Qué alternativas tiene él? O sea, él podría haber indicado que se habita la vivienda demostrándolo, porque si bien es cierto existe un procedimiento y él si demuestra que se habita... ¿Pero a través de qué? ¿Existe apelación? ¿Existe revisión según el ERJAFE?
O sea, lo podría llevar a la misma autoridad, como bien lo dijo el abogado de la otra parte, a la autoridad de cual emanó el acto o ante lo contencioso administrativo. En la petición vi que indicaban en alguna parte de que han presentado una apelación y de forma específica la medida cautelar autónoma que se ha presentado es únicamente con la finalidad de que se suspende el acto de desalojo hasta que se resuelva la apelación. Yo quisiera, abogado, que usted me indique a qué se refiere con el tema de la apelación y si es que tiene alguna justificación de la misma. Claro. ¿Ante quién la presentó? Sí, doctora, a mí me parece que usted ha entendido... ¿Cómo? Ah, ya. Sí, doctor, usted me parece que ha entendido perfectamente el caso, porque precisamente lo que establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales es que las medidas cautelares se establecen para tutelar un bien, pero la medida que se pide es de acuerdo al bien que se quiere tutelar, punto 1. Y punto 2, el abogado del MIDUBI bien ha señalado que esta no es una medida para impugnar el procedimiento administrativo, sino que es para tutelar un derecho. A ver, nosotros un ratito, voy a permitirme leer literalmente su petición. En virtud de todo lo expuesto, solicito que usted disponga al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda suspenda el desalojo forzoso de la vivienda ubicada en el plan habitacional Socio Vivienda Manzana 508, Villa 8, hasta que la Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda resuelva la apelación a la orden de desalojo que recibí el 15 de febrero del 2016. Excelente. Esta es la apelación que ha planteado el señor Lino ante la ministra. Usted sabe que el ERJAF establece que cuando se apela se va ante el superior, ¿no? Entonces, es ante el ministro de Desarrollo y Vivienda y la petición es justamente que se suspenda la medida hasta que esta resolución hasta que la resolución del superior se haga, ¿no? ¿Ustedes tenían conocimiento de esta apelación? O sea, yo personalmente como encargado del departamento jurídico no tengo aún conocimiento. Quizás como fue enviado a la ministra directamente lo enviaron para Quito. ¿Me puede entrar una copia de la apelación? Disculpe que la haya interrumpido. Me imagino también que tuvieron que haber anexado pruebas, ¿no? De la habitabilidad ahí, o por qué desean que se suspenda el procedimiento. Sí, lo que establece el ERJAF es que se pueda abrir un tiempo de prueba y establece también que se puede pedir incluso una audiencia. Entonces nosotros estamos, dentro del pedido de apelación está establecido por artículo que queremos que se practique y cómo queremos demostrar en el periodo de la apertura de prueba, pues precisamente todo eso, ¿no? ¿En qué estado está la apelación? Está recién presentada, doctora. Todavía no tienen ningún pronunciamiento. No, todavía no tenemos. ¿Cuál es el procedimiento de la apelación según el ERJAFE, abogado del MIDUBI? Tendría que haberse ido directamente donde la ministra. La verdad, no hemos tenido casos nunca de una apelación. O sea, que haya avanzado hasta donde la ministra, porque justamente no sustentan la habitabilidad. Ok, perfecto. En este momento me voy a permitir que todos visualicemos dentro de lo posible el video que ha presentado el MIDUBI para que tengamos una noción de lo que se ha presentado. Sí, voy a permitirme virar el micrófono. Mi doctora, si está mal, podríamos nosotros adjuntar otras pruebas. Lo que pasa es que el abogado ha mencionado que no han existido consumos de luz, por ejemplo, en cero. Y acá nosotros tenemos planillas que hay consumos de $5 con 58, 5 con 89, con lo que estamos dejando abajo ese argumento y queremos también adjuntarlo. Sí, no hay ningún problema. Listo, vamos a poner el video de aproximadamente 1 minuto. Pero, disculpe, señor, no. Sí, de un ratito. No, allá. No me he olvidado de usted. No porque yo no haya comparecido, simplemente porque no alcanzo a ver. Ah, sí, es que le estoy subiendo el volumen. Andrea Bajaña. Ok, ¿usted qué es para la persona que está ahorita siendo retirada de la vivienda? Compadre, yo soy comadre de él. Usted nos contaba de que el señor ya no habita aquí, o sea, solamente viene los fines de semana. Porque él trabaja, ya, y él sale tarde del trabajo de él, y por eso ahí mismo en el trabajo de él le ampliaron un espacio para que él durmiera, y como él entra a las 7 de la mañana y es lejos, ya, por eso él viene los fines de semana, que él sale los días sábados, a veces él viene los días viernes y viene aquí un rato y ahí se va donde el hermano que vive más adelante. Él también alquilaba la casa. Sí, pero a unos amigos mismos de él. Ya.
Ya, pero cuando yo le dije que como que quiénes eran ellos, le pregunté que quiénes eran ellos, que yo veía que llegaban y él les dijo que eran, ¿cómo se llama?, familiares de él mismo. Ya, pero yo le dije que era malo eso porque el ministerio, Midubi venía los más de los días a andar por aquí viendo los que viven, los que no viven, los que alquilan y los que no alquilan. Ya, y él vino y le dijo que desalojaran la casa. Gracias. Ya. Bien, hasta que se cargue el otro. Aquí. Si el otro es solo un recorrido, no va a haber audio. En la petición de medida cautelar se indica que hubo un descerrajamiento de la puerta del señor Lino. ¿En qué circunstancias y por qué se lo hizo? Perdón. Porque se dio el levantamiento del beneficio. A él ya se le resolvió la reversión de la vivienda. Una vez revertida la vivienda, ya pasa nuevamente al Midubi. Primero se revierte y después es la orden de desalojo. Así es. Así es, que también le estoy adjuntando a la documentación firmada por la directora provincial del Guayas, en el que ahí lo que usted está viendo es justamente la apertura de la puerta, porque en todos los casos siempre se lleva una cámara para grabar a las personas que se encuentren ahí, y además se ingresa con la vivienda previo al ingreso de cualquier otra persona, y también vamos con la Policía Nacional. Bien, muchas gracias, abogado. En este estado le concedo la palabra a la delegada de la Procuraduría General del Estado a fin de que intervenga en esta diligencia. Por favor, abogado. Señora jueza, buenos días con todos. Comparezco a nombre y en representación del abogado Francisco Falqués Cobo, director regional 1 de la Procuraduría General del Estado. Específicamente, y con lo manifestado por el abogado de la parte accionada, solicito, señora jueza, que usted rechace la presente medida cautelar y resuelva de acuerdo a lo que manifiesta la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Hasta ahí mi intervención, señora jueza. Listo, muchas gracias. En este estado vamos a iniciar las réplicas, iniciando nuevamente por la parte accionante, a fin de que en 10 minutos realice su intervención, por favor. Mi doctora, antes de empezar la réplica, ¿sería posible que el doctor del Midubi nos indique cuándo fue hicieron el quitar los bienes que estaban dentro de la vivienda, que es lo que nos ha mencionado que ha pasado? Si nos puede especificar la fecha. Lamentablemente no cuento en este momento con esa información, porque yo personalmente no lo hago, y lamentablemente ayer me tocó correr para revisar toda la información, pero la puedo conseguir. Listo. En este punto, la versión de mi defendido sobre el tema es que se ha realizado el 13 de enero, cuando fue que le dejaron sus cosas. Sí, el 13 de enero. Ya, excelente. Y quiero cotejar eso, doctora, porque usted y yo conocemos que la notificación de esa ocupación es del 15 de febrero. El abogado bien nos acaba de decir que una vez hecha la reversión, es notorio que ya se quita todo el beneficio y la vivienda ya se desaloja. Pero la notificación es del 15 de febrero y dice que se otorgan 30 días contados a partir de presente notificación para que se proceda a desocupar la vivienda. Es decir, que esta acción de acá la tuvieron que haber hecho el 15 de marzo, según lo que está establecido en el propio acto administrativo. Pero estamos escuchando, al menos por versión de mi defendido, que se ha realizado un poco antes. Entonces me parece que es algo a tomarse en consideración. Ahora, procediendo a replicar lo que nos ha establecido el doctor del Midubi, yo quiero establecer que dentro de los derechos constitucionales, y todos sabemos que estamos hablando de la Carta Magna, cuando hablamos del derecho a la defensa hablamos de recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. Estamos hablando de un derecho universal en todo procedimiento, sea judicial o administrativo. Punto 1. Punto 2. ¿Qué establece el ERJAFE sobre las notificaciones que se hacen a los administrados, en este caso mi defendido?
dice: la notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de que el acto haya sido dictado y deberá contener, entre otras cosas, el texto íntegro de la resolución. A mí me parece que aquí no hay un texto íntegro de la resolución. Esta me parece que es una notificación que debe estar adjuntada con una resolución, donde haya motivación y donde haya todos los... Salvo que me quieran establecer que esta notificación es resolución y notificación. El ERJAF establece que son dos cuestiones distintas: la notificación y la resolución. Punto 1. Punto 2. La indicación de si es o no definitivo. Usted tiene el acto administrativo y eso no está indicado en el acto administrativo. La expresión de los recursos que procedan ante el que hubiera de presentarse y el plazo para interponerlos, que es algo que tampoco consta dentro de esta notificación. Recordemos que entre los administrados hay muchas personas que no son abogados, y la idea de estas normas es que garanticen a estas personas sus derechos a la defensa, que esto sea público y que ellos puedan ejercerlo definitivamente. Que si él ve un plazo de 10 días, él diga, bueno, me voy a buscar un abogado para poder apelar. Pero esto tampoco está dentro de este recurso administrativo, ¿no? Fuera de todos los expedientes que van a ser entregados dentro de la administración, yo quiero recordar un principio que rige desde la Revolución Francesa, que es el de la separación de poderes, y por lo cual los administrados no se administran a sí mismos, sino que existen otras normas que regulan a la administración del Ejecutivo. Por eso insisto en que el reglamento, y esto es algo que obviamente el doctor Elmiduy no ha contradecido, que este reglamento es el 2015, y el ERJAFE, norma superior y norma previa, es del año 90 y pico, del tiempo de Gustavo Noboa Bejarano. Entonces, una vez más, presumimos dentro de este procedimiento una vulneración al artículo 82 de la Constitución, que habla sobre la seguridad jurídica y el respeto de normas previas, claras y públicas. Yo quiero recordar también que esta medida cautelar y que el nuevo sistema constitucional proteccionista, neoconstitucionalista, busca precisamente tutelar derechos establecidos en la Constitución. Estamos hablando de la seguridad jurídica, estamos hablando de la vivienda, estamos hablando del derecho al debido proceso. Y también quiero hacer una pequeña acotación sobre los medios, esto en garantía del debido proceso, que es el derecho que estoy alegando que existe un riesgo inminente de vulneración, sobre los medios de prueba que está mencionando la parte accionada, porque se nos está diciendo que por el testimonio que acabamos de ver se presume un arrendamiento. A mí me parece que en el arrendamiento al menos debería existir alguna situación por escrito, por ejemplo. Nosotros conocemos las formalidades del arrendamiento, la inscripción dentro del juzgado de inquilinato, por ejemplo. Si no existe eso, al menos el testimonio de la persona que está arrendando, porque si se nos dice que hay una persona que está ahí presente y que la han visto alguna situación, me imagino que también la han podido entrevistar, ¿no? Y vía confesión de parte, relevo de prueba, la persona que está supuestamente arrendada. Estamos hablando de que el arriendo implica una situación económica. Entonces, yo no creo que el testimonio de una vecina baste para esta situación, ¿no? Y como punto final, han habido acá declaraciones sobre que el señor no pasaba en la casa, que deben ser demostradas contundentemente para un proceso de reversión. Y nosotros hemos adjuntado ya el procedimiento, doctora, planillas de luz, con consumos, como le digo, de $5.88. Él está separado de su esposa y de sus niños, ellos viven en otra parte y por eso solamente vive él. Y se justifica un consumo tan bajo de $5.88, es lo que yo consumía cuando vivía solo. Entonces, me parece que también dentro de esta argumentación hay fuertes indicios de que hay ciertas cuestiones procesales irregulares. Lo que nosotros, doctora, y creo que usted tiene clarísima la película, lo que nosotros pedimos aquí es que se espere la decisión del superior. Hemos planteado un recurso de apelación totalmente en derecho, pidiendo la apertura de prueba, pidiendo audiencia, basado en la Constitución también, porque la Constitución habla de que se puede apelar una resolución administrativa, y queremos que el superior se pronuncie y que en base a eso se dicte una resolución. Si la resolución es negativa, nosotros tenemos otros medios de impugnación, pero si la resolución es negativa, esta medida cautelar, si se otorga, ya tendría que quitarse, porque nuestro pedido es que se otorgue hasta que dure el procedimiento de resolución por parte del superior.
no podemos emitir un criterio sobre el fondo de la decisión. Estamos hablando de situaciones procesales, de peligros inminentes de que se vulneren derechos, pero no decir se vulneró tal derecho, porque no estamos en una acción de protección. Estamos en una medida que es tutelar preventiva. Y me parece que de toda la exposición, tanto de que se debió haber utilizado el procedimiento del ERJAFE, que es previo de norma superior, de las presuntas vulneraciones procesales y el presunta vulneración al derecho a la vivienda, hay elementos superiores para que se proceda a la petición. Hasta aquí mi intervención, doctora. Sí. Listo, muchas gracias. Abogado del Midubi, por favor. Me parece loable la apreciación del abogado, si bien es cierto, él es el abogado de la parte, más yo tengo que defender a todas las otras personas que no tienen vivienda, por este tipo de casos. Por este tipo de casos, que obviamente cuando a alguien le van a quitar la vivienda por haber hecho mal uso, van a interponer cualquier tipo de argumento para indicar que si vive, que no vive, lo cual está bien, porque uno puede defenderse y eso creo que es lo correcto. Pero yo tengo más que demostrar que en algún momento sí viví, es que sí habito continuamente, porque uno tiene que habitar continuamente. Yo le estoy entregando fotos, lamentablemente yo no puedo tomar fotos mes a mes de si las personas, cuánto es el consumo mes a mes de las personas. Perdón, abogado, cuando se presenta un recurso de apelación dentro de un proceso administrativo, como en este caso dentro del Midubi, ¿cuáles son los efectos que produce la misma? Como le digo, no hemos tenido ese tipo de casos. No han tenido nunca ningún caso. Perfecto. ¿Algo más que desee manifestar? Claro, solamente puntualizar algunas cosas que no quiero demorar más el fallo de usted. La notificación que indica el señor es que le indicaba 30 días, es porque él incumplió en varias cosas y parece que la notificación que tiene el señor es la del arriendo. Si bien es cierto, son dos procedimientos distintos. Cuando uno arrienda o alquila, se lo notifica al beneficiario y también se le da una notificación, o sea, se entregan dos notificaciones en la vivienda. Una indicando, señor, nos hemos enterado que usted está arrendando, y dos, a la persona que está arrendando, que no es el beneficiario, se le otorga 30 días, por favor, para desocupar la vivienda. Y esa es la que tiene el señor, y usted la que tiene es la que se le entrega al beneficiario. Por eso es la no coherencia entre una notificación y la otra. Y la otra, abogada de la Procuraduría, no va a intervenir. Bien, una vez que se han escuchado a ambas partes y sin el ánimo de entrar a analizar una cuestión de fondo como es el tema de la habitación, el buen uso o no de esta vivienda de la cual ha sido beneficiario el señor Lino Demesio Bone Márquez, es necesario puntualizar que las medidas cautelares independientes se presentan con la finalidad de poder evitar una posible vulneración a un derecho de rango constitucional. Conforme lo determina el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, con respecto al derecho a la seguridad jurídica, este funciona en respeto a las normas tanto de rango constitucional como de rango legal e inclusive los reglamentos que consten dentro, como en el presente caso, de los ministerios como es el Midubi. La parte accionante ha manifestado que ha presentado un recurso de apelación contra el acto administrativo que ha emanado por parte del Midubi, del cual no tenía conocimiento. Conforme lo determina la ley, de forma general, el recurso de apelación siempre, por regla general, se concede en efecto suspensivo. Únicamente se concede en efecto devolutivo cuando la ley así lo diga expresamente. Y voy a referirme qué es el efecto suspensivo y el devolutivo, por cuanto está aquí presente el señor Lino, para su mejor entendimiento. El efecto suspensivo es el que suspende el acto del cual usted está apelando. Y el efecto devolutivo es el que se ejecuta sin perjuicio de la apelación. ¿Ok? El Midubi tiene conocimiento en esta diligencia de que se ha interpuesto un recurso de apelación, así lo franquea el ERJAFE en el artículo 174.1. En dicho reglamento también se franquea un plazo de hasta 2 meses para poder resolver este recurso de apelación.
Si bien el abogado del Midubi ha manifestado que él se encuentra y él debe precautelar los derechos de las demás personas que necesitan adquirir una vivienda a través de este proyecto que ustedes realizan, no es menos cierto que el tiempo en el que se va a demorar la apelación en resolver no perjudica de manera general o en una esfera de otra dimensión que se puedan suspender los efectos de este desalojo por parte del señor Lino. En consecuencia, una vez que se ha analizado toda la documentación presentada con todas sus alegaciones, voy a proceder a emitir mi decisión dentro de la medida cautelar presentada. Por favor, todos de pie. Bien, administrando justicia constitucional en nombre del pueblo del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se acepta la medida cautelar constitucional presentada por el señor Bone Márquez Lino de Mesio hasta que se resuelva la apelación que se ha presentado. Para tales efectos se solicita que el abogado del Midubi le dé el seguimiento correspondiente a la apelación interpuesta con la finalidad de que hasta el plazo de 2 meses esta sea resuelta. No me puedo pronunciar con respecto a la cuestión de fondo, ya que esta no es la naturaleza en ese sentido. Por lo tanto, quedan ustedes notificados sin perjuicio de la notificación que se hará debidamente por escrito. Les agradezco mucho, se declara concluida la diligencia. Gracias.